por venir nuevamente, por estar. Qué bueno verlos ahí integrados en este encuentro. Hola, Silvi. Miren, tenemos aparte de los compañeros argentinos, hay homeópatas de México, Chile, Ecuador, Colombia, España, Bélgica, Brasil, y me debo estar olvidando de algún país. Pero bueno, eso implica el interés. Y de Perú también, me están diciendo acá. Así que bueno, hoy va a ser espero que sea un buen día, porque vieron que hay remedios que una vez que se los experimenta y se empiezan a ser utilizados, empiezan a recorrer el mundo de los homeópatas en sus tratamientos, ¿no? Medicamentos que algunos han quedado en el camino, pero otros rápidamente cobran relevancia, ¿no? No se sabe por qué. Hahnemann decía que los mejores remedios que él después de alguna manera los denominara y los posteriores policrestos eran los que habían adquirido más relevancia. Cuando él empezó a... Marcelo, perdiste el audio nuevamente. Y eso se mantuvo, esto por jugar acá con el mouse, es una tontera mía, discúlpenme, porque está tocando el mouse. Les estaba diciendo que en el transcurso de la historia de la homeopatía, así como Hahnemann no sabía bien cuáles eran los remedios de mayor relevancia cuando los experimentaba, pero bueno, después veía que los experimentaba, estos adquirían una importancia muy grande y los llevaba y los veía después espejados en la clínica. Y entonces fueron de alguna manera los remedios imponiéndose un poco unos sobre otros, ¿no? Pero si él ya vivió esa experiencia, ¿no? Pero eso se repitió en la homeopatía, en toda la historia de la homeopatía, remedios que adquirían fama, pero no por tener más marketing, digamos así, sino por que los homeópatas los utilizaban más para las curaciones. En función de eso, ahora en la actualidad, uno ve muchísimas patogenesias nuevas que se están haciendo, algunas bien hechas, otras más o menos hechas, pero dentro de todas esas patogenesias hay remedios que empiezan a tener un peso, aunque hayan sido remedios, digamos así, de no muchos años de experimentación o de uso. Falcon peregrinus, etcétera, etcétera. Siempre lo importante es ver a los remedios desde la clínica, ¿no? Porque si no, todo lo otro es un abordaje teórico que puede estar muy bueno, pero después tenemos que verlo reflejado en la clínica y en las posibilidades que nos da la clínica para reconocer ese remedio entre los demás. Como hablamos siempre, una de las formas más fáciles son las de emparentarlo con algún policresto, como para no olvidarnos de él en algún momento donde este policresto aparezca como el remedio mejor indicado. Entonces hoy tenemos a uno de los profesores de la universidad, el doctor Ariel Medina, que en la universidad grabó varias clases de clínica, que te doy la bienvenida. Ariel, aparte de ser un gran amigo de muchos años, es profesor de materia médica titular de la Escuela Médica Homeopática Pasquero durante más de 20 años. Y bueno, él se ha dedicado a desarrollar la clínica, pero con una metodología que es la del método de la homeopatía pura. Y bueno, es una persona excelente que, bueno, te agradezco mucho que estés con nosotros, Ariel, así que te voy a dejar la palabra y yo también me voy a invisibilizar, así te queda toda para lo que vos quieras hablar. Después nos reencontraremos. Gracias por participar, Ariel. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a vos, Marcelo, por la invitación. Gracias a la Universidad Candegave por la invitación. Así que yo soy el agradecido y les doy la bienvenida a esta clase a los colegas del mundo que están viendo esta clase y ojalá les sirva para curar a algunos pacientes. Ojalá que alguno de ustedes vea casos de este medicamento y el día de mañana lo podamos compartir o nos envíen que ya tienen algún caso que han
curado con este medicamento. Seguramente va a pasar a partir del día de hoy, cuando ojalá les pueda transmitir de la mejor forma cómo vive y cómo sufre Signus Signus. Por eso el nombre del trabajo es Signus Signus a través de la clínica. Una de las cosas que a mí más me maravilla de la homeopatía es cómo nos vienen a ver muchas veces pacientes donde el sentido de la vida para ellos está totalmente perdido. Se sienten como desenfocados, en el lugar equivocado, o que están viviendo erróneamente. Y cuando uno los ve en el consultorio y les da el buen medicamento, esos pacientes habitan este mundo. Es decir, es como si hubiesen estado viviendo una meta-realidad y empiezan a estar como si... Yo tengo una paciente hace poco que me dijo que con el medicamento pudo encarnar. Miren qué linda frase que dijo la paciente. Entonces, como docente de clínica, hoy día soy director de cátedra en la Escuela Médica Homeopática Argentina. Hace 30 años soy docente de la institución y soy docente de la Universidad Candegada de Homeopatía, como dijo Marcelo. Siempre les digo a los colegas, a los alumnos, en los ateneos, en las clases de integración, en las clases que he dado en la UCH, que lo más importante es escuchar al paciente. Ahora, escuchar al paciente, porque la mayoría de los médicos piensan que escuchan al paciente, pero yo soy muy exigente en esto y les digo a los médicos no interrumpir al paciente, anotar todo lo que dice el paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, vamos a perder información. Se los digo al revés. Yo empiezo a tomar una historia clínica. Vienen acá, que estoy en mi consultorio, y yo no entiendo bien de qué me está hablando ese paciente. Pero como dijo Marcelo, yo trabajo con una metodología a partir de la cual lo más jerárquico es la comprensión del paciente a través de una metodología que tiene que ver con la toma del síntoma homeopático. Entonces, en este punto, ya les dije que es importante escuchar al paciente, no interrumpirlo, y que cuando el paciente se detiene, uno continúe diciéndole qué más, en qué podría yo ayudarlo, qué podría contarme más acerca de... Está muy bien lo que me está contando, generar un ambiente para que el paciente pueda transmitir qué es lo que le pasa. Porque cuando nosotros veamos después que tomamos el caso y tomamos los síntomas, medicamentos que a veces no conocemos, a veces nos van a pasar cosas sorprendentes, como la que me pasó con estos pacientes que les voy a presentar, que uno puede entender de qué nos estaba hablando el paciente. Por otro lado, cuando yo hago un cambio de medicamento, ustedes van a ver que en el caso que les voy a presentar, yo le cambio el medicamento, hasta llegar al medicamento curativo, nosotros, siempre vale la pena repetirlo, que tenemos que tener en cuenta los parámetros que tenemos que tener en cuenta para saber si hicimos primera prescripción, es decir, si hubo cambio en la sintomatología del paciente. A saber, la sensación subjetiva del paciente, el paciente se sienta frente a mí y me dice, hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad que bien, me siento muy bien, me siento mejor. Nada que ver de cuando te vine a ver hace 2 meses. Sensación subjetiva. El estado de los síntomas. Yo tomé un síndrome mínimo de valor máximo o un grupo pequeño de medicamentos, conocidos para los médicos homeópatas unicistas como síntomas guías, y nosotros tenemos que reinterrogar estos síntomas con las frases como lo expresó el paciente en la consulta anterior. Es decir, al paciente yo no le tengo que preguntar, ¿seguís compasivo? No, le tengo que preguntar, siempre preguntas suscitantes, vos me dijiste
la vez pasada que sufrías mucho por todos los problemas de las personas que te rodean, inclusive aunque no sean personas cercanas. ¿Cómo estás con esto? Y el paciente dice, no, la verdad que estoy mucho mejor, pude poner más límites. Entonces el estado de los síntomas, el estado de la psora, para saber cómo está su miasma, cómo está viviendo su vida. Y si se puso en marcha la ley de curación, si hubo síntomas de retorno, y estas 4 pistas nos van a indicar de si seguimos o no seguimos con el medicamento que le habíamos prescrito la vez anterior. Respecto, ya para adentrarnos en el medicamento, hay algo interesante en lo que les decía de Signus Signus, y fíjense lo que dice en la patogenesia, el medicamento. Necesidad de formar parte de la sociedad. No puedo porque me siento tan indigno, tan sucio y cruel, no quiero conocer gente, simplemente no te acerques. Y sin embargo, me siento condenado al aislamiento. Es lo que les decía. Van a ver en esta paciente cómo de sentirse aislada, hoy tiene una vida perfectamente armónica en lo que ella quiere de la vida con el entorno. Entonces, a través de la presentación del resumen, porque estuve viendo en estos días las historias clínicas y hay muchísima más información, pero yo hice el resumen del caso, que ya nos va a llevar bastante tiempo. Les transmitiré a mis colegas cómo he llegado a la prescripción del medicamento para que puedan comprenderlo. Y cuando les surja Signus Signus entre los medicamentos candidatos para hacer los diagnósticos diferenciales, una vez trazado el cuadro de la enfermedad dinámica del paciente que lo consulta, puedan prescribirlo si es preciso. El medicamento ha sido estudiado y presentado en ateneos de materia médica en nuestra escuela, a los cuales he asistido y participado, y allí comprendí la dinámica del mismo. Pero nos permiten reforzar lo observado en la patogenesia y comprender la materia médica viva del medicamento, cómo se presenta en la consulta el paciente, qué lo diferencia. Recordemos siempre la materia médica comparada de Eugenio Candegave, y cuáles son sus cualidades propias que lo individualizan. Así, la experiencia es transmisible a los colegas para que puedan prescribirlo. El material y método. Me voy a basar en el trabajo de los Signus, que es un trabajo que está presentado en el Acta Homeopática Argentinencia número 83, julio-diciembre de 2011, que es una publicación de la Escuela Médica Homeopática Argentina, Tomás Pasquero. En dicho trabajo hay una historia clínica de Camila Ayer. Y este trabajo es presentado por la doctora Marisa Laguna. Y lo presenta de acuerdo a los grados de complejidad creciente, cuyos autores son los doctores Marcelo Candegave y el doctor Gustavo Cataldi. Voy a utilizar el método cuyos autores son los doctores Marcelo Candegave y Hugo Carrara, aproximación al método práctico y preciso de la homeopatía pura, método que utilizo en la docencia como director de cátedra de nuestra escuela. Les voy a mencionar unas palabras clave, si alguno quiere tomar nota, porque son palabras que uno puede escuchar en la consulta cuando tengan a los pacientes y que les puede resonar este medicamento. Pero quiero acá aclarar una cosa. Siempre y cuando el paciente tenga los síntomas del medicamento, si aparece alguna de las temáticas, es preciso prescribirlo. No porque el paciente me diga,
por ejemplo, yo me iría volando de la oficina, yo voy a pensar que puede tener una relación con los pájaros. Palabras clave: blanco, negro, soledad, familia, pareja, proteger, pecho, cuello, limpieza, feo, atrapado, casado, desesperación, extranjero, viajar, desapego, juventud. Las frases son del relato espontáneo de la paciente en la consulta. Por eso a veces van ustedes a ver que quizá digamos, la forma como está presentada la oración quizá no es la forma, yo no la quise corregir. En general le dejo eso a los trabajos de clínica, porque eso le da la vida de como si uno estuviese acá, frente al paciente. Esta es una paciente, una mujer de 30 años de edad, oriunda de la provincia de Salta, de aquí de Argentina, maestra jardinera. Consulta, fíjense, ya en enero de 2016. Yo atiendo a su padre y a su hermano. Ella ya hizo tratamiento homeopático con otro colega y hace psicoterapia. Y me dice, como cuando se siente el paciente a la consulta, viene en líneas generales. A ver, contame más, por favor. Me dice, incompleta, veo el medio vaso vacío. Miedos por la carrera y por la pareja. Nunca conviví con nadie. Me siento muy joven. Fíjense cómo aquí aparece ya el tema de la juventud, de la edad y de la pareja. Me siento como si tuviese 10 años menos de los que tengo, o más, aunque también me preocupa el tema de la edad. Trabajo con gente más joven que yo. Nuevamente aparece el tema. Busco cosas difíciles, a propósito o por casualidad. Es interesante que ya a esta altura, que empezaron a escuchar que estamos hablando de un medicamento, y que es un medicamento que tiene la impregnancia animal, también pensemos en este cisne. Tengo una conducta infantil. Vivo como si fuese mucho más joven, de 20 años. Me comporto como una adolescente. Ella realmente aparenta ser mucho más joven cuando uno la ve. Y se siente más joven. Me pregunto si quiero una pareja estable. Me siento sola. Quiero convivir. Tengo amigos, familia, ahijados y sobrinos. Como que doy vueltas siempre sobre lo mismo. Suelo salir con hombres extranjeros. Por eso he viajado muchas veces. Es decir, ha vivido afuera con distintas parejas que ha tenido en distintas latitudes. Lo que les digo es textuales palabras de la paciente. En el ambiente que me muevo no hay muchos hombres. Los que hay no tienen interés por las mujeres o son promiscuos. Mis parejas no serían aceptadas en mi medio familiar. Me gustan hombres extravagantes, negros. Relaciones imposibles con hombres africanos y asiáticos que me hablen en otro idioma. Hago elecciones extrañas. Aquí aparece una de las temáticas que ya la doctora Marisa Laguna menciona en su trabajo, blanco y negro. Las especies de cisnes son blancas y negras. Es importante que ustedes ya han visto el trabajo del doctor Matías Lainz, que lo conozco, sobre cisnes, y es excelente, como para que tengan los dos trabajos.
para referenciarse con este medicamento. Continúo. La paciente en un momento verbaliza que no sabe si ella es blanca o negra en relación a la elección de su pareja, donde claramente busca relacionarse con hombres de color. Sufrí el abandono de una pareja que permanentemente se alejaba de mí. He viajado a distintos lugares y pensé en vivir en otros países. Permanente deseo de viajar. Temática del viaje. Cygnus cygnus es un ave migratoria anseiforme, es decir, acuática, de gran tamaño. Si bien mi paciente no expresa el deseo de volar, que aparece en la patogenesia del remedio, sí presenta el de viajar y el deseo de conocer hombres de diferentes latitudes. No le agradan las tareas domésticas. Los cygnus tienen un gran sentido del deber y responsabilidad hacia su familia, y en contraposición, un fuerte deseo de escapar de esa situación con irritabilidad y, como he dicho, rechazo a las tareas domésticas. Desea estar en pareja, pero ella dice, no veo muchas parejas felices a mi alrededor. Muy demostrativa en los afectos. No tiene celos y dice, desconfío de los hombres. Muy sexual en comparación con mis amigas. Comer dulces. Sed, transpiración y sueños sin particularidades. Peor premenstrual. Irritable. Triste y con erupciones faciales. Quiero acá recalcar lo siguiente, que siempre sirve como para tener una buena práctica dentro de lo que es la homeopatía unicista. No tenemos que particularizar un síntoma general ni generalizar un síntoma particular. ¿Por qué tomé peor premenstrual y no irritable, triste o erupciones premenstruales? Porque ya dos particulares hacen un síntoma general. Entonces tomé el síntoma general. Observación. Yo siempre anoto en la historia clínica, pongo OVE larga S, punto, que es mi observación de lo que veo. A través de las diferentes consultas, ella hace referencia a sus granos, así lo llamaba. La piel para ella es muy importante, tal como lo es el plumaje para el cisne. No me siento tan linda. Ahí yo pensé en falta de autoconfianza, que posee el medicamento como síntoma caracterológico. Los cisnes han expresado una modalidad en la patogenesia, fíjense que es la sensación de sentirse feos. Está en ilusiones. Se sienten feos y despreciados. Vergüenza por alguna parte de mi cuerpo. Yo no le pregunto nada, van a ver más adelante cómo se resuelve esto. Ella me dice eso solamente, yo anoto. No miedos ni supersticiones. Le tomo los siguientes síntomas. Otra de las cosas en la cual me quiero detener un minuto. Los casos clínicos, a mi entender, tienen que tener una repertorización hecha. ¿Pero por qué? Porque yo no medico por impresiones y es un documento que me deja plasmado en la historia clínica qué es lo que estoy haciendo y cuál es el camino. Porque están los síntomas y están también los otros medicamentos candidatos, es decir, después van a ver cómo están los medicamentos candidatos a los cuales me voy a referenciar. Entonces, es muy importante que tengan una repertorización hecha. Una repertorización. No 4 repertorizaciones diferentes. Una donde esté plasmado qué es lo que le pasa al enfermo y por qué le di el medicamento. Así después, en las sucesivas consultas, tenga que modificar o hacer otra.
repertorización. Entonces le tomo otro de los puntos de la repertorización para tener una buena práctica. Rúbricas combinadas. No hay que tomar el deseo de viajar y el de vagabundear separados. Si se refieren a una misma situación hay que unirlos, agruparlos, combinarlos. Entonces le tomo el deseo de viajar, la conducta infantil, el deseo de vagabundear junto con el deseo de viajar y peor premenstrual. Y le prescribo este medicamento, del cual tengo innumerables casos clínicos y muchos de ustedes seguramente también deben tener. Es Veratrum album. ¿Por qué le prescribí Veratrum album? Pienso, cuando tenía que elegir el medicamento, en las pérdidas. Es uno de los grandes medicamentos de las pérdidas, así está definido en la materia médica, que siente que toma líquidos como que se le va saliendo el líquido que toma a través de la garganta, la pérdida, que aparece en distintos estados del paciente, ya sea en lo físico o en lo anímico, cuando tiene una pérdida, como factor determinante de su situación actual, pienso en las pérdidas, en las decepciones amorosas que ha coleccionado esta chica, esta paciente, en la sensación de abandono, y en cierto también libertinaje que ella tiene, por el cambio rápido, abrupto, que ella me ha contado, esto está en la historia de parejas, y cierta frivolidad también, esto de la conducta infantil, un poco frívola, vistiéndose como una teenager en lugar de estar más ubicada en su aquí y ahora. Sin ser prejuicioso, sin prejuicio, solamente observando. Tal vez de haberle dado Veratrum album 12 LM. No sentí mucho cambio, no satisfecha en el sentido de cómo cobro mis honorarios. Sigo con la misma temática con los hombres. Me cuenta que, a veces, tiene diarrea durante la menstruación, que es un síntoma que lo tiene Veratrum, pero ella dice a veces. Entonces, acá tenemos varios temas. Cuando nosotros tenemos que consignar un síntoma homeopático, tenemos que tener en cuenta, primero que esté el síntoma, después la intensidad, que sea intenso, que condicione conductas en el paciente, que esté modalizado preferentemente, porque si no en los repertorios actuales, los síntomas tienen cientos de medicamentos. Entonces, el síntoma modalizado puede hacer que ese espectro disminuya para poder llegar a un medicamento adecuado que sea más definido por sus particularidades. Entonces, la intensidad, la modalidad, la historicidad. No es lo mismo un síntoma histórico presente que un síntoma intermedio que un síntoma actual. ¿Qué es un síntoma histórico presente? Para los que no están acostumbrados a trabajar con el método. Es muy sencillo, acuérdense de esto. El síntoma histórico presente es aquel que tiene el paciente de toda su vida. Si tiene el paciente 60 años, lo tiene desde chico. Yo tengo, por ejemplo, miedo a las tormentas desde niño. Ahora, si el paciente le pregunta, ¿usted desde cuándo tiene miedo a las tormentas? Me dice, desde siempre. Y yo le digo, discúlpeme, ¿cuándo es siempre? Y desde hace como 2 o 3 meses. Entonces, hay que preguntar, no desde siempre, sino desde cuándo. Esa es la pregunta llave. ¿Desde cuándo? Pasamos ahora a lo que es un síntoma intermedio. Síntoma intermedio es aquel que tiene el paciente desde los últimos 2/3 de la vida, a diferencia del síntoma actual, que es el que tuvo desde el último tercio de la vida. Entonces, me dice, muy acostumbrada a mi vida actual, los hombres que yo elijo son contra el mandato familiar. Ella proviene de una familia muy tradicional y prejuiciosa, pero muy tradicional. Acuérdense de esto también.
Sinus Signus tiene la sensación de ser atrapado o cazado. Fíjense, pobrecito este cisne, que se siente, porque está atrapado, tiene como la ilusión de esta situación, tiene la ilusión de estar atrapado. En el caso de mi paciente, por la familia y por el mandato paterno. Dice, mejoró mucho la confianza en mí misma, siempre siento que me falta algo, quisiera estar en pareja, nuevamente vuelve el tema de la pareja. Me habla de caída de cabello que venía teniendo ya antes de iniciar el tratamiento, otro síntoma cutáneo. Allí elijo entre los medicamentos candidatos y le prescribo este medicamento, Ignatia. A los 2 meses. ¿Por qué le doy Ignatia a esta paciente? Es otro gran medicamento de las pérdidas, que tiene inconsolabilidad, que se guarda para sí sus penas, tiene la famosa pena silenciosa no demostrada de Ignatia, que comparte con Pulsatilla y otros remedios. Fíjense, son interesantes esos remedios que no demuestran que están apenados, se lo guardan, van al trabajo y nadie se da cuenta que se le murió el padre, la madre, o le pasó algo. La variabilidad en su vida, en sus parejas, el filtreo, la seducción de esta chica. La veo a los 2 meses. Me dice, acelerada. Ya empezamos mal. Cefalea por hambre. Me fijo si el medicamento, que tampoco era algo marcado, intenso, histórico, lo tiene Ignatia. Me dijo que le había dolido la cabeza. Inclusive vomité, mucho desgaste físico. Finalizó una relación con un muchacho del exterior, pero estoy mejor. Esta desilusión no fue tan intensa como antes, me hubiese durado 2 meses el llanto. Es decir, que Ignatia la ayudó a sobrellevar esta historia. Normal, con un amigo, me siento menos sexual, ella se sentía hipersexual, tengo un aspecto masculino que aleja a los hombres. Ahí viene esto relacionado con la sensación de fealdad, sentirse masculina. Me siento adolescente, sigue la situación, y le doy Ignatia 24 LM. Y la veo a los 2 meses. Hace una conjuntivitis y presenta un gran temor a contagiar a otras personas. Ansiedad por otros y miedo a la enfermedad, ambos síntomas que después vamos a ver que tiene Sinus Signus. Ansiedad por los demás, por otros y miedo a la enfermedad. El tema de la protección a los hijos es un núcleo importante de los cisnes, dice Camila Sher. Este medicamento fue experimentado por Jeremy Sher y Camila Sher. El doctor Luis de Tinis mencionaba medicamentos protectores a, si quieren anotar, Lycopodium, Tuya, Phosphorus, Iris versicolor, Belladonna, Iridum metallicum, Falco peregrinus y Limenitis. Y ahora podríamos pensar también en Sinus Signus en honor a la memoria del querido maestro. No me irrito tanto como antes, dice, menos culpa. Me habla de rencor con el muchacho con quien cortó la relación. También recuerda otros hechos de la vida, de los cuales no se ha olvidado, los revive y ha quedado con cierto resentimiento. Sinus Signus está en el síntoma. Duels, es decir, rumia, acontecimientos pasados desagradables. Y se pregunta, ¿por qué ha salido con tantos hombres y con ninguna pareja funciona?
Irritable por temas familiares. Además, observo yo que es una persona irritable. Es un síntoma caracterológico del remedio de la irritabilidad. Y esto queda claro en sus contestaciones, en repetidas oportunidades en consultas, donde a veces contestaba de mala manera. Les quiero recordar que el cisne, cuando defiende su nido, se puede poner terriblemente agresivo. Se defiende con sus alas, básicamente, y también con su pico. Y agrede en forma muy fuerte. Esta paciente tenía cuestiones muy agresivas que yo las veía en la consulta. Y dice, debería alimentarme bien y no lo hago. Este tema del alimento también está presente. Recuerdo lo del alimento. Eso también debería estar entre las palabras claves. Me habla en relación a sus parejas de la culpa fomentada por la religión. Ella fue educada en colegios religiosos donde bajaban mucha línea en relación a ciertos temas. Reaparece la sensación de soledad y abandono, que Signus Signus expresa como sentimiento de profunda soledad. Ahí lo ven al cisne solo, con su reflejo en el agua. Y me habla de culpa. Signus Signus tiene ansiedad de conciencia, que es la culpa, para nosotros los homeópatas, así se busca en el repertorio, la ilusión de haber sido culpado erróneamente, junto a la imposibilidad de apegarse, fíjense cómo a ella le cuesta el apegarse, y la sensación recurrente de sentirse fea que expresó en las distintas consultas. Y tiene la ilusión de que partes del cuerpo están agrandadas y que está sucia. ¿Ustedes recuerdan que ella había dicho al principio, hay algo de mi cuerpo que a mí no me gusta? Yo no lo había preguntado. Asimismo, ella ve la fealdad y los defectos físicos en otras personas. Cuando ella me hace relación a otros, habla de gordura en forma despreciativa y hace comentarios respecto inclusive a la talla, a la estatura de otras personas. Hubo una situación familiar de caos, me dice. Reaccioné. Pero ella tiene el síntoma de esa tristeza que no puede llorar. Ese síntoma lo tiene el medicamento. Además, la paciente nunca lloraba en las consultas. Es decir, si a mí me viene a ver un paciente que me dice que aunque esté triste, no puede llorar, pero yo la veo que en la consulta llora, yo el síntoma no lo tomo. Ahora, si la atendí ya varias veces, me habló de cosas profundas y personales que a ella le afectan, o a él le afectan, a un paciente, y no se le cae una lágrima, ni se emociona, ni se le llenan los ojos de lágrimas, no le puedo tomar ese síntoma. Es decir, tristeza no puede llorar es, tristeza no puede llorar, ni en la consulta, obviamente. Además, a pesar de que no lloraba en las consultas, a pesar de que contaba cosas que le afectaban mucho emocionalmente. Ese síntoma lo observé y lo anoté. Y acá dice otra cosa que es interesante, que dice, hablando de su familia, siempre fui muy diferente a ellos. La oveja negra de todos los hermanos y los primos. El remedio se ha sentido como el patito feo en la patogenesia. Es decir, son síntomas equivalentes. La oveja negra, el patito feo. No hace falta que diga, me siente el patito feo. Dice ya la oveja negra. Bueno, da para pensar. Siempre está apurada. Así lo dijo el padre de la paciente con cierta preocupación cuando hablé con él en su consulta, al observar también a su hija delgada.
El tema de la alimentación, recordemos que el cisne debe ganar peso antes de emigrar. Son aves que migran. Ahí ven un cisne en una posible migración. Entonces, aquí le tomo los siguientes síntomas. Repertorizo nuevamente, le tomo la conducta infantil que ya la había tomado, el deseo de viajar y vagabundear que ya se lo había tomado, le tomo la modalidad del abandono con sensación de aislamiento y la sensación de sentirse separada y separada de su familia. Y ahí sí le prescribo Cygnus 200. Nótese el diagnóstico diferencial que hay que hacer con Ignatia, ya que se parecen en la clínica. A los 50 días la veo a la paciente y me habla de una historia familiar donde para su madre el embarazo es una condición desgraciada similar a la de una violación. Esto ha hecho un gran impacto en ella, si bien no tuvo ningún episodio de abuso en su vida. Cygnus tiene el sueño que un niño es abusado, es decir, que está en trastornos por abuso sexual. Se comienza mi paciente a ver con un muchacho, ahí me pareció como esta situación de que podría asemejarse a esto, de que se empezó a ver con alguien, y empiezan una relación. Y dice al respecto, fíjense cómo cambia algo, no estoy juzgando tanto como antes a este hombre. Antes descartaba más de mi lista. Estamos bien con él. Como que yo tenía una lista y descartaba. Si era petizo, si era gordo, etc. Ni que hablar de temas religiosos, etc. Enfrentando a mis familiares cuando me quieren tirar abajo todo. Es decir, se para firmemente frente a este mandato, esta crítica, es decir, el patito feo, criticada, la oveja negra, y me dice, muchos granos en cara y espalda, retorno de síntomas que había tenido. Le indico que respete la erupción cutánea y se abstenga de tratarla. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está bien medicado y hace este tipo de cuadros, o con un plus corto, con una 30 del medicamento, o con el medicamento en plus, o esperando, que sería la primera de las opciones, se resuelve el tema. No hace falta recurrir a ningún tratamiento local. Me dice, muy buen desempeño en el trabajo, ella no estaba contenta con su trabajo, yo ya lo había dicho, planificando vacaciones, cerré la posibilidad de ver a otros hombres, porque ella también alternaba. Veía uno, mientras tanto se estoqueaba también de otros. Y allí le prescribo Cygnus 1000 en plus. Frente a la medicación en plus, quiero decir lo siguiente. De centesimal en plus, antes le había dado el M. En el libro Bases y Fundamentos de la Doctrina y la Clínica Médica Homeopática, cuyos autores son Marcelo Candegavo y Hugo Carrara, figura la forma que a mí me ha resultado útil, por eso se los quiero transmitir, para a la hora de hacer la receta. Y es una gota del medicamento por cada 10 centímetros cúbicos del medicamento. Les voy a dar un ejemplo. Le prescribo, por ejemplo, Cygnus 1000, 3 gotas en 30 centímetros cúbicos de agua
alcoholizada al 5% en un frasco gotero de 45 centímetros cúbicos. ¿Por qué en un frasco más grande? Para después poder hacer bien la succión, donde, como decía Hahnemann, se despertaban poderes no soñados de la materia. Al mes de la consulta, miren, justo lo que les iba a decir, de Sinus 10.000, me llama o me escribe por WhatsApp, me hace una consulta por un cuadro de disfonía. Ella tenía que trabajar y sale rápidamente del cuadro con Sinus 30 centesimal en plus. Le hago preparar una 30, le digo que suspenda, le hago preparar una 30. Ella estaba, como muchos pacientes hoy día, urgidos e impacientes por tener que hacer no sé qué con su garganta. Tenía que cantar, hablar, no recuerdo bien en este momento, pero con la 30 fue prácticamente, no me gusta utilizar esta palabra, pero es así, como dicen los pacientes, mágico. El paciente, cuando se cura homeopáticamente, el otro día había un paciente y me dijo, doctor, es surrealista lo que me sucedió. No puedo creer estar así como estoy hoy, de cómo lo vine a consultar. Surrealista. Y es así. La homeopatía es maravillosa. Nosotros somos un puente entre lo que es la farmacopea homeopática y el paciente que nos viene a visitar. Continuando. Como efecto curativo del medicamento, la paciente, luego de meses de tratamiento, pudo descubrir hechos de su familia a través de un profundo trabajo personal y mejoró de una tristeza de base que no podía superar, aunque haya sucedido hace años. Como se menciona en la patogenesia, pena y tristeza abrumadora. Pena no resuelta que pudo ir superando con Sinus, pena acerca de acontecimientos pasados. Un paciente que requiere Sinus para su curación, dice la doctora Laguna, deberá manifestar clínicamente pena no resuelta, en el caso de mi paciente en relación con la pareja y su pasado familiar, con síntomas concomitantes en pecho, esternón, garganta, están presentes. Fíjense este cisne con un fondo negro, una situación como de una tristeza. La veo a los 2 meses. Me dice, bien, más tranquila. Tengo mis momentos, pero no tan de subir y bajar. Más intermedios. Avancé mucho en proyectos personales. Por ejemplo, respecto a mi casa, cuando acá en Argentina, supongo que en la mayoría de los países del mundo, los pacientes hablan de su casa, hablan de su nido, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Como ella empieza la consulta y habla de esto. Que la estoy amoblando, limpiando y decorando. Ya llegué a un 80% en cómo la quería tener. La casa, tema del remedio. El nido es fieramente defendido por el cisne, como les dije antes, aún en cautiverio. Aún en cautiverio defiende su nido. Hay que enfrentarse. Miren la cara de este cisne. Dice, estoy meditando, siento que me estoy purificando, pensando en expandirme en el trabajo. Es maravilloso, como ya empieza a pensar en una vida con posibilidades, no con obstáculos. Con los hombres estoy eligiendo mejor. La relación con mi familia, mejor. Yo atiendo a su padre, valiosa información de la observación de los otros, como nos pide Hahnemann. Quien solía estar preocupado por su hija, se le fue la preocupación.
se esfuma en el padre el sentimiento de preocupación por su hija y está mucho más tranquilo respecto a la salud de ella. Él y su esposa deciden apoyarla en un importante emprendimiento, a mi paciente. Fíjense cómo también se acerca y genera confianza en el entorno. Porque nadie va a ir a decirle, bueno, te apoyo con un emprendimiento X a una persona que se comporta como un adolescente irresponsable. No todos los adolescentes son irresponsables, pero ella tenía esta cosa, como de esta cosa New Age, etc. Es decir que, digamos, habita más su edad. Cierta culpa, me dice ella, por necesitar a veces ayuda de mi familia, pero esta vez la acepté sin tanto problema. Es decir, Marcelo una vez, me acuerdo que había dicho que el gesto mayor de generosidad es poder recibir el afecto. Porque dar es fácil dar. Recibir a veces no es tan fácil. Es un acto de generosidad también poder aceptar. Temática de la familia. Si un cisne se hiere por accidentes en sus viajes migratorios, es ayudado por sus padres. Fíjense cómo esta paciente en su vida necesita esta ayuda. Continuando con la paciente, tengo la sensación de tener los dientes mal, torcidos. Esto era lo que allá al principio me había dicho que era parte de su cuerpo que no le gustaba. Y me habla de alguna llaga blanca en la boca. Esperar. En ese sentido, cuando me lo dice, no hacer nada para la llaga, para el síntoma. Para la totalidad, sí. Para la llaga, no. Tenemos un paciente que tiene, entre otras cosas, eso. Y que está en el ectodermo, digamos. No está, digamos, afectando un órgano profundo. Allí le prescribo Signus 20.000 en plus. Acá también me quiero detener en algo que les quiero compartir, y es lo siguiente. Ustedes ven que yo al paciente le di Signus 200, podría haber empezado también con una 30. Pasa que la 30 se la di en ese estado del cuadro agudo, pero que no fui de la 200 a la 1000, a la 10.000, a la 50.000 y a la 100.000. Anduvo bien con la 200, le di una 1000, le di una 2000, le di una 10.000, le doy una 20.000. Porque eso también es una forma de cuidar al paciente y de ir de a poco. Y cuando ella necesite una potencia, una dinamización más alta, yo se la voy a prescribir. Pero no antes, no es necesario. Porque no podemos pretender que un paciente que tardó 30 años en enfermarse se cure en un mes. Es decir, la curación lleva un tiempo. El paciente tiene que tener paciencia. Los pacientes que se quieren curar de un día para el otro, yo en mi consultorio no los atiendo. Como médico, les explico. Si no aceptan las consignas o el encuadre, les digo que por favor consulten a otro colega. Lleva un tiempo la curación, así como llevó tiempo enfermar. Bien. Le doy Signus 20.000 en plus y viene a los 3 meses. Ya también espació las consultas. Antes la veía cada mes, 2 meses, 2 meses, pero siempre pasaba algo. Siempre venía cara triste, problemas, mala actitud. Ahora la cito a los 3 meses, 90 días. Fíjense lo que pasa. Recomienda a otros familiares y amigas que vengan a verme a la consulta. Entonces, no porque me vengan a ver a mí, ya se ocupa del bienestar de los otros. Es lo que decía Pasquero, sale del autismo infantil a ocupar el altruismo de una persona adulta. Poder brindar ayuda al entorno, ser una persona útil a la sociedad. Y a sí misma, sentirse que puede dar, no que solamente recibe. Sale de estar centrada en una conducta infantil para pensar en el otro. Y me dice, estuve a 1000, bien, me aclara, no a 1000 mal, como estaba antes. Es como si uno manejara un auto y lo llevara en primera, desde acá
hasta el centro de Buenos Aires. Iría, qué sé yo, 40 minutos manejando, forzando el motor. Ella fluye. Viajé muy bien, trabajando mucho. Me puse aparatos en los dientes. Fíjense cómo ya tomó acción, tomó una conducta activa en algo que ella le hacía sentir mal. Se pone brackets. Muy contenta con esta decisión. Hace ortodoncia. Observo que le está poniendo confianza a su estado físico en una paciente que se sentía fea. Finalicé con la remodelación de mi casa. Voy cumpliendo todas mis metas. Sus metas que antes eran de calificar a los hombres, a los demás, a la familia, porque la verdad que en la familia, tanto su familia, los que conozco, son muy buenas personas. Ella también era de poner ciertos límites. Como que baja la guardia y pone esa energía en cumplir sus metas de tener su casa, de remodelar, de arreglarse sus dientes que los veía mal. Canaliza mejor su energía. En el estado de salud, el ser humano puede utilizar sus instrumentos vivos y sanos para lograr los más altos fines, alcanzar los más altos fines de la vida de uno. Volví a pensar en tener una pareja, yo estaba negada. Cuando pienso en un hombre, pienso que tiene que ser perfecto, todavía sigue un poco con esta historia. Miren lo que expresa Signus Signus en la patogenesia. Siento como si he perdido toda esperanza de tener un compañero en la vida. Y ella era eso lo que tenía. Siento como si he perdido toda esperanza de tener un compañero en mi vida. Desde que mi hermano murió, dice el experimentador en la patogenesia, no hay esperanza, no hay propósito. Nunca volveré a sentirme feliz. Se siente desalentado y desesperanzado. Mi paciente se empieza a ocupar más de la familia y comparte mucho más tiempo con ellos sin que esto le genere conflictos. Con mis padres los visito frecuentemente, los acompaño al médico, eso no lo hubiese hecho en otro momento. Me relaciono mejor con mis viejos, ellos me ven contenta y feliz. Una amiga me nombró madrina de su hija. Yo la veo mucho mejor, más relajada y no irritable. Me dice también, acompañé a una mujer conocida que está enferma, actitud dativa hacia el prójimo, protectora. Yo eso siempre lo observo en los pacientes. Ese cambio de actitud vital tiene que estar presente en forma inexorable para saber que el paciente se está curando. Una persona egoísta, mezquina, que solamente piensa en sí mismo, en sus propios intereses y deseos, no está en salud. Está enferma y hay que ayudarlo a salir de ese estado. Le doy allí, fíjense, pasé de la 20.000 a la 25.000 de Signus Signus. La veo a los 3 meses. Bien en el terreno afectivo, con mis amigas, con mi familia. Mucho trabajo, pero bien. Me he planteado esto de los amores a distancia. No quiero un hombre machista. Yo pongo muchos filtros. Planeando otro viaje, acuérdense de la temática del viaje, del cisne, de las migraciones, vacaciones, se la ve más expresiva. En el trabajo me dedico a lo que me gusta. Miren qué bueno eso, que el paciente a uno le diga que hace lo que le gusta. Es como un trabajo-hobby, un hobby-trabajo. Nosotros que amamos la homeopatía sabemos de qué se trata de eso. Trabajamos de lo que amamos, hacemos lo que amamos. Estoy en el camino más largo, de la pareja y en el laburo. Lo admite. Es decir, se la ve más realista. Con el tema pareja es la primera vez que estoy bien sola. Ahí estaba pasando un momento sola. Antes pensaba en casarme, no estoy mal. Estoy bien así. Podría estar mejor con alguien. Acepta la posibilidad de un otro. A la psicóloga voy solamente una vez por mes. Lo hablé con ella y estuvo de acuerdo.
otra de las cosas que uno ve cuando el paciente se empieza a curar, que los psicólogos empiezan a dar altas o empiezan a espaciar las sesiones, cosa que no es de lo más habitual. Ya no lo necesito, me dice. Tengo más flojo el cuello, porque ella también entre las tareas que hace canta, y acuérdense del tropismo por el cuello del medicamento. Así como Licopodium tiene tropismo por el sistema digestivo, este paciente tiene tropismo por el cuello. Un paciente con estos síntomas, desesperanza, temas familiares, etc. Esta paciente tiene el tema de la garganta, que no puede cantar, para el cual ya le había dado sinus 30 inclusive, se resolvió favorablemente en pocas horas. El tropismo del cuello, recordarlo. Y para recordarlo, acuérdense, miren el cuello que tiene el cisne, ¿no? Mi profesor de canto me dijo que vaya una sola vez por semana. Antes iba 2 veces, desde hace 5 años, y le dijo que vocalice sola en su casa. Y cuenta, antes presionaba mucho el cuello y la mandíbula para cantar. La paciente, como es estudiante de canto, como les dije, fíjense la comparación. Signus signus es el cisne cantor, conocido por emitir una serie de notas mientras sus pulmones expiran su último aliento antes de morir, siendo consecuencia de un bucle traqueal adicional situado dentro de su esternón. He salido mucho en este periodo de tiempo. Esta es otra de las observaciones de curación. El paciente cuando está mal se siente encerrado. Recuerden, en este momento estamos pasando una cuarentena en Argentina y en gran parte del mundo. El encierro, una persona sana no quiere estar encerrada. La pérdida de libertad, el encierro, el confinamiento, afecta severamente a una persona sana. Y ella ha salido mucho. Antes se ve que estaba muy encerrada, eso no me lo había dicho antes, yo no sabía eso. No es imposible que te quedes sola, me dice, también que tenga su criterio de realidad. Yo no siento negativo todo esto que digo. Fíjense el cisne acá en el apareamiento. Quiero sentirme segura y protegida por un hombre. Quisiera tener hijos, fíjense, que nunca lo había dicho, Hablaba de la familia, pero ahora lo verbaliza. Pero antes, la pareja, la familia. Me siento más reflexiva, más seria y más adulta. De hecho, se la observa en una actitud más adulta. Para ir finalizando con este caso. Espero no estar cansándolos y que lo estén disfrutando. Respecto de la limpieza, dice la patogenesia. Pasé todo el día limpiando, no porque me gustara, sentía una necesidad. Soy muy limpia y ordenada. Me baño mínimo 2 veces al día y me aseo los dientes, muchas veces al día. La paciente dice que su cartera, cuando estaba acá en consulta, acá frente a mí, en este mismo lugar, está decolorada por los lavados y que la tiene que tirar, pero la cartera se la veía perfectamente bien. El acicalado en los cisnes incluye la limpieza y el desparasitado. Es un comportamiento instintivo del animal. Fíjense lo que dice mi paciente. Habitualmente le saco los piojos a mi ahijada. En este caso, eliminar los ectoparásitos, los piojos, se corresponde a la naturaleza de Cygnus. Me estoy acercando más a los animales, que me gustan mucho desde niña. Cygnus figura en Complete Dynamics en amor por los animales. Inclusive, tengo ganas de tener una mascota, pero me ataría. No quisiera tener un pájaro enjaulado. Es una crueldad. Está mucho mejor respecto a los pensamientos tristes del pasado
Y el tema de la oveja negra que les había mencionado está mucho mejor. La paciente es coqueta, siempre arreglada, bien vestida, así como el cisne, que pasa mucho tiempo arreglando su plumaje, al cual le agrega una grasa, fíjense cómo se llama este velero, Cygnus. Al plumaje le agrega una grasa segregada por la glándula uropigial para impermeabilizarlo, como se suele hacer con el mismo fin en los barcos, en los cuales se impermeabiliza el fondo que está en contacto con el agua, con una pintura especial resistente a la misma, con la función de aislar el casco de la corrosión. Cygnus, sensación de aislamiento, ilusión de ser excluida, y dice la patogenesia, me sentía tan sola como un extraño, indigno, sucio y cruel. En estos últimos años veo un montón de cambios en ella. Y ella dice, he hecho muchas cosas por mí. Y esto también sumó en su vida, a esto sumó retiros espirituales, baile, charlas, cuencos, yoga, etc. Todo ha sumado. Que yo al paciente eso, por supuesto que le estimulo a que lo haga. Con respecto a los hombres, ya no estoy pendiente ni triste, y comienza a estar en pareja. Yo me siento diferente en eso, inclusive lloraba sola por eso. El sentimiento de fealdad de Cygnus iba más allá de su estética personal. Eso está presente, pero la sensación más profunda es la de sentirse diferente del resto. En el caso que presenté, de su entorno y de su familia. Algo así como si estuviera en el lugar equivocado u hostil, como el ave que debe migrar cada tanto por la hostilidad del clima reinante cuando cambia. O rodeada de una situación con seres muy diferentes a ella, que la hacen sentir como fuera de lugar. De allí su sensación de soledad y abandono, pena y tristeza. Hasta aquí el caso. ¿De qué sirven estas clases de clínica, estas observaciones, todo este trabajo que lleva días y días? ¿De qué sirve todo esto? Sirve para que suceda lo que me fue sucediendo después. Que ya pude ver, develar el medicamento. Y ya lo pude empezar a prescribir y pude tener la inmensa alegría de que otros colegas me digan, Ariel, lo pude prescribir, me haces pensar en este caso. Y para esto, para ir finalizando, que tengo bastante más material, pero les quiero contar algo. Hay una paciente que la veo, les voy a mostrar la fecha, 3 de febrero de 2017. Ya esta paciente recibe 2 medicamentos, 3 en el transcurso del tratamiento de 2017 hasta la fecha que les voy a decir. Recibe Ignatia, Natrum muriaticum y Carcinosine. Pero ya en el mes, después de muchas consultas, de marzo de 2018, que estaba ya con Ignatia 24LM, me dice algo que me llama la atención y que para mí es una alerta en las consultas. Me dice que se sentía sin fuerzas. En una paciente que venía tomando ya Ignatia hacía tiempo, y ya eso me llamó la atención. Para mí, cuando un paciente me dice que se siente sin fuerzas, lo relaciono con sin vitalidad. Entonces, me dice lo siguiente: nadie me mira. Nadie me mira. Una mujer de 40 años de edad. De hecho, ella lo que hacía era, estando en pareja y todo, se iba con una amiga a bailar
a veces salía a la noche para que la miren, le gustaba que la miren, quizá eso le daba seguridad. No hacía nada, porque estaba con su pareja, bien, pero necesitaba esa respuesta del otro, del hombre, que la miren. Recuerdan lo del patito feo. Le pregunto acerca de la inseguridad, me dice, tecleo, es mi pata floja. Y respecto a esto de que la miren, dice, siento que me falta algo para que me elijan. La paciente que les mencioné también sentía que le faltaba algo. Y le pregunto, cosa que yo realmente no pregunto siempre, pero es una pregunta que está buena hacerlo, ¿qué colores le gustaban? Y me dice el blanco y el negro. Y a esta paciente le tomo, yo la empecé a atender en febrero de 2017, en julio de 2018, trastorno por abuso sexual, ella había sido abusada, triste sin lágrimas, tristeza no puede llorar, mejoría por ocupación y sensible a la música. Se lo repito por las dudas. Trastorno por abuso sexual, tristeza no puede llorar, mejoría por ocupación y sensible a la música. Fíjense lo parecido Ignatia que es el medicamento. Y me dice, cuando estaba terminando la consulta, a veces el paciente le pone el broche de oro cuando uno ya está haciendo la receta del medicamento. Yo ya había hecho la receta, porque lo tengo aquí, yo sé cómo escribo, que eso lo escribí después de que hice la receta. Yo motivo a la gente, me dice, yo la motivo a la gente, la coacheo, la cosa protectora. Bueno, ahí le doy sinus 200. Me dice que tiene dolores cervicales, acuérdense, la cercanía del cuello, lo cervical, y tengo el taladro familiar de que estoy flaca. Esta paciente ya lleva más de 2 años de evolución y está tomando Cygnus 9000. Bueno, para ir cerrando, tengo 2 más, donde pasaron situaciones parecidas, pacientes que venían tomando medicamentos como natrium muriáticum, etc. Y yo ya le voy a dar la palabra a Marcelo. No me quiero extender más porque creo que he transmitido lo que quería transmitir. Bueno, muchas gracias. Espero que les sirva y que les haya gustado. Muy lindo, Ariel, muy lindo caso, muy buena la explicación de los síntomas. Nos diste también una clase de doctrina desde el punto de vista de la clínica. Ahora sí, las preguntas quizás podés leer en los chats mientras yo hago algún comentario y por ahí contestás algunas de las que te parezcan más importantes, ¿no? Este remedio es un remedio, fíjense ustedes, tan casi emblemático, ¿no? Para mí, emblemático, es un remedio que representa muchas cosas. Con Gustavo Cataldi hicimos un estudio de cómo deben ser estudiados los remedios hasta una conclusión final del remedio que la llamamos hipótesis analógica. ¿Por qué? Porque es alcanzar quizás la expresión del remedio que es capaz de volver a expresarse en la totalidad del remedio, ¿no? Y ahí utilizamos una metodología de estudio de los remedios en el cual esta hipótesis surge de una teoría que tenía Emanuel Swedenborg, que fue uno de los maestros a través del tiempo, ¿no? De Kent. Kent decía que yo tuve 2 maestros, Hahnemann y Swedenborg, ¿no? Así que lo nuestro surge de ahí, pero que nos pareció interesante esta teoría de que, bueno, la sustancia
energéticamente se representa en el hombre, pero es como un ascenso hacia el hombre, hacia un orden que no le pertenece. Entonces pierde su atributo esencial, la sustancia. Entonces, cuando aparece representada en la patogénesis, aparece el sufrimiento de la pérdida de ese atributo, ¿no? Como la condición más primaria del remedio. Y ya les conté a ustedes en otra oportunidad, así como el sílice es la estructura en todo lo que tiene que ver con su presencia en el universo, de la misma manera, Silicia lo que está toda su vida es tratando de conservar la estructura, ¿no? Y eso es lo que está por detrás de la inseguridad, de la culpa, de la anticipación, de la necesidad de apoyo, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, tratamos de verlo en varios medicamentos, es un estudio muy complejo, altamente significativo, pero muy complejo, ¿no? Pero bueno, es ver el trasunto de lo que está por detrás de los síntomas que el medicamento tiene, y si bien es tan complejo esto, también es complejo verlo en los pacientes, ¿no? Pero bueno, sabiendo que el paciente, esta chica, cómo se curó, tenemos que ver si la hipótesis anagógica de este remedio de Signus Signus es válida. El cisne representa en la historia, para esta hipótesis que trabajamos en los grados crecientes de complejidad en la materia médico-homeopática, la hipótesis en que nos basamos es que a la mirada del hombre, las cosas, las diferentes cosas o partes, tienen un significado, nos están comunicando algo que tiene que ver con la propia esenciabilidad del hombre, ¿no? Entonces todo lo que vemos en realidad sería un espejo maravilloso, adánico quizás, para comprender lo maravillosa, lo perfecta, lo integrada, lo expandida que está la diversidad, ¿no? Digamos así, como si fuera el recuerdo del mundo adánico, ¿no? Donde nos relacionamos con las cosas desde otro nivel de comprensión de las cosas. Entonces, en este aspecto, ¿qué significa el cisne? ¿Qué nos muestra nuestra mirada? La mirada, supónganse ustedes, adánica, el cisne, ¿no? Especulando, ¿no? ¿Qué vería Adán en ese cisne, ¿no? Y lo que llegamos a la conclusión, después de estudiar bastante, es que el cisne en el hombre, el cisne representa la conjunción del amor. Por eso que ha sido representado siempre en esa cuestión. Siempre que aparece el cisne es la conjunción del amor, porque se necesitan dos para formar esa forma de corazón que tienen el macho y la hembra cuando se juntan, porque los cisnes siempre andan en pareja, siempre tienen pesares por esta relación de pareja en la naturaleza, pero lo que expresan es esa lealtad en la dualidad para construir el amor. Entonces, lo que le faltaría al cisne, patogenesia en el hombre, es ese atributo o esa virtud. En este caso sería ser consciente de la incapacidad de poder expresar la conjunción del amor. Es decir, una búsqueda casi impotente del amor. Entonces eso está expresado en casi todas las historias que hemos visto de Signus Signus, ¿no? Donde siempre hay una problemática con el amor. Y una problemática con el amor en el sentido del impedimento, de sentirme no querido, de no olvidarme de eso, de la pena silenciosa, y la sensación de que, muy marcada, de que alguien me tiene que ayudar porque yo solo no lo puedo hacer, ¿no? Alguien me tiene que rescatar. Entonces ese tema del patito feo, que es una buena imagen, parcial pero buena imagen, habla de esta cuestión de Signus Signus, ¿no? De que a mí me gustaría cambiar, pero no puedo, no voy a poder cambiar, necesito a alguien, etcétera, etcétera. Y eso es interesante porque en las historias cada vez que sale una historia de Signus Signus, yo miro mucho a ver si aparece ese tema, y esa sería la temática que está por detrás, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Sí. Termino con esto. Por eso que los remedios policrestos como Ignatia y como Natrum son los más cercanos a la representación que nosotros conocemos, aunque
digamos así, la representación así que estamos dando no tiene nada que ver con signo, ¿no? Claro. Sí, exactamente eso, porque está la pregunta de cómo diferenciarlo de pulsatilla, bueno, son remedios que están muy bien expresados en las materias médicas, son policrestos, pero la problemática es claramente diferente. Entonces, la idea es que cuando aparece natrium muriático, mignatia, pulsatilla, son medicamentos que se parecen, pero este paciente me gustaría aprovechar que estás acá para que si vos viste algo en lo que yo leo a la paciente del comportamiento de la impregnancia animal, ¿no? Porque ella estaba permanentemente en conflicto, si no es con la familia, es con el hombre, si no es con el trabajo, como diciendo aquí estoy, como un espíritu de lucha permanente, que hoy día eso se lo ve totalmente aplacado, digamos, dulcificado, realmente está con un montón de proyectos. Antes vivía como el animal, ¿no? Que tiene que defender el nido porque viene otro y le come el huevito donde tiene su futuro hijo, su futuro polluelo, etcétera, ¿no? Si el animal se mueve, por ejemplo, ¿no? Claro. El movimiento es una de las características del animal, el desplazarse, los espacios. Frente a todo ese panorama, siempre está representado en la relación animal hacia el mundo la conquista o la capitulación, ¿no? Y siempre está ese eje de conquista y capitulación, como estaba con esta paciente tuya, muy marcado, ¿no? Es decir, si no hago nada voluntariamente, ¿no? Si no lucho, ¿no? Sí. Y cambio, y veo hasta dónde puedo llegar, como esta chica, ¿no? A ver cuántas experiencias con el sexo opuesto tenía, cuántas más las tenía, ¿no? Era amante de lo raro, lo distinto, ¿no? Es como medirse con el mundo, ¿no? Sí. Y cómo después cambia esto, ¿no? Como cuando esta chica abandona esa situación de no buscar esta cuestión, sino entregarse a ver si encuentra una relación afectiva más profunda, ¿no? Y fíjate cómo no puede conjugar el amor ni con los hombres, ni con la familia, ¿no? Y cómo después lo que empieza a recuperar es eso, lo que le llama la atención a ella de la mejoría, es eso, que ahora puede empezar a conjugarse con los demás, ¿no? Sí. Y ponerse en condiciones de desarrollarse, de moverse de otra manera. Muy buena la historia. Gracias, Marcelo, y gracias por tu observación desde la impregnancia, que es súper interesante, la visión desde de la impregnología. Sí. Quería contestar algunas preguntas que dicen ahí, ¿cuál es su opinión respecto de la ortodoncia? ¿Es una supresión según el médico indio Praful Vijay? No, yo no considero que la ortodoncia sea una supresión, habrá que ver en cada paciente en particular, pero no le digo al paciente que se abstenga. Siempre tengo presente lo que decía Kent en el libro Escritos Menores, Aforismos y Preceptos, donde él decía que hasta el uso de plantillas podía llegar a ser supresivo. Depende en cada paciente. Si yo veo que un paciente está con ortodoncia, bueno, depende de cada caso en particular. Es así, en primer lugar, la supresión es un concepto que significa esto. La supresión no es un hecho que no tenga un contenido o una sustancia. Suprimir es bloquear la manifestación más superficial del desequilibrio de la totalidad, de tal manera de que esa manifestación tiene que manifestarse en un plano más profundo. Así que no todo lo que se toca es supresión. Hay un concepto doctrinario muy importante y que tiene que ver aparte con la física y con lo que podríamos explicar desde el sistema de fluctuaciones y demás. Es decir, suprimir es bloquear una manifestación vital que necesariamente representa lo más superficial de la desarmonía vital. Y eso necesariamente se va a tener que manifestar en otro plano más profundo. Ese es el concepto de supresión. Totalmente de acuerdo. Muy bien lo dijiste. ¿En qué paciente? ¿En qué paciente? Si no, es decir, ¿esto suprime, el antibiótico suprime? Bueno, ¿en qué paciente? Claro. Porque no es lo mismo lo que va a pasar en uno que en otro. Así que muy buena tu respuesta, esa es.
Por otro lado, gracias Marcelo, lo mismo la tuya que explicaste concretamente como docente de doctrina lo que es la supresión. Excelente, gracias. Y justo acá dice María Estrella del Solar Murillo, que cómo es la posología en plus. Bueno, por empezar, no hay que, digamos, ser homeópata estando con miedo de prescribir. Yo lo que les recomiendo a los médicos cuando recién comienzan es prescribir dosis únicas, como para después poder hacer observaciones, tipo observaciones como las que hace Ken, y poder tener claramente, dándole, por ejemplo, 10 microgránulos en una única toma, en este caso de sinus 200, y esperar y observar. En todo caso, si es necesario el plus, por un cuadro agudo, le hago disolver 5 globulitos en un cuarto vaso de agua, microglóbulos, y que tome una cucharadita cada 2 horas hasta que sienta mejoría, y le hago suspender. Y la toma de todos los días se puede prescribir de distintas formas. Esto llevaría ya una clase, la prescripción en 50 milesimales, es decir, potencias QLM, y las centesimales in plus, que son muy útiles. Muy útiles. Estaría bueno que nos digas una clase de eso. Sí, ahí. Bueno, eso, mucha experiencia y muchas cosas para hablar, pero eso lleva mucho tiempo. Bueno. Pero sí, estaría bueno tener toda una conferencia tuya de ese tema. Bueno, perfecto. Sí. Te comprometo. De acuerdo. ¿Te puedo decir algo más de lo que dijiste que me pareció muy interesante? Si no hay ley de curación, no hay curación. Eso claro. Parece elemental, pero es así. Se presentan muchas veces casos mejorados como casos curados. Si no hay ley hasta que no aparezcan síntomas de retorno como aparecieron en esta chica, aunque haya un cambio fantástico, no podemos decir que el medicamento la está curando, porque el que representa la curación de los pacientes es la reaparición de algo que tuvo el paciente y si fue suprimido, mejor. Porque ahí se ve el cambio de estado energético, ¿no? Exactamente, desandar el camino, que se cumpla la ley de curación, exactamente. Después de otra pregunta, estoy respondiendo en orden. ¿Puede decirse que este medicamento es más frecuente en mujeres que en hombres? Miren, de ninguna manera. Esto se los digo en mi experiencia con 30 años de homeópata. No hay remedios de mujeres y de hombres. Sinus puede verse en un hombre o en una mujer, en un niño o en un anciano. Quédese tranquilo, doctora, y se lo puede prescribir con toda tranquilidad a un hombre. Vos decís 30 años de homeópata, pero en realidad son más, porque son 30 años de médico homeópata. Pero es casi toda una vida de homeópata. Es toda una vida, es cierto. Gracias por... Sí, desde toda mi vida, la verdad que uno de los lugares donde más aprendí fue siendo paciente homeopático, fue paciente desde los 4 años de edad de homeopatía, así que cuando ingresé a la escuela ya había leído gran parte de los libros que se utilizaban como libros de texto. Siempre digo, para mí, el curso más fácil que hice en mi vida fue el de homeópata, porque yo ya había leído tanto que ya nací para esto directamente. Gracias, Marce, porque a vos te pasó lo mismo, vos sabés que a vos te pasó lo mismo. Y aparte fuiste atendido por uno de los grandes homeópatas, yo no diría argentinos, sino de todos los tiempos, ¿no? Que fue Salman Brockman. Fui paciente de Brockman de toda la vida, mi familia, yo y mi familia, y después fui médico consultor de él. Tuve el honor de ir a ver las urgencias de él cuando estaba recién recibido. Me acuerdo que yo era muy joven, tenía 26 años recién recibido, y me había dejado un bigote y una barbita ridícula para parecer más grande, porque me sentía, la gente me decía, ¿y el médico es usted? Yo llegaba y después hablábamos con Bronfman, que lo llamábamos Mito, y tuvimos episodios maravillosos, tuve que ir a terapias intensivas, a ver a todos pacientes de él de tiempo, y él les cambiaba el remedio, me daba la derecha en el cambio de remedio. Una época de mucho aprendizaje y mucho respeto y cariño hacia Salman Brockman. A propósito de lo que estás diciendo, el jueves que viene lo vamos a tener a Gustavo Caldi, que es el actual presidente de la Liga Médica Homeopática Argentina,
que es profesor asociado de la universidad, que al mismo tiempo fue director durante 12 años de la Escuela Médica Homeopática, la que también dirigiste vos, Ari, y Así yo es. antes también. Y nos va a hablar de un gran remedio que también es un remedio nuevo. También es un remedio nuevo, pero nos va a dar el estilo de Gustavo Cataldi, que es uno de los grandes profesores de materia médica del mundo, discípulo de Juan Schaffer, discípulo de Salman Brosman y también de Eugenio Candegave, así que va a ser para disfrutarlo. Él me pidió, no digas el remedio, así que no lo voy a decir. Pero es un remedio que les va a hacer recordar las imágenes de remedios que se dan muy frecuentemente, y se van a llevar algo seguramente para poder tener una opción más cuando estos remedios tan frecuentes que son medicados no se los tienen en cuenta estos otros medicamentos que son como satelitales, ¿no? Respecto de la simbología, de la sintomatología con los remedios policrestos. También por unas cosas que preguntaron, en la universidad vamos a abrir un espacio donde van a estar todas las direcciones de los médicos que han colaborado en estos proyectos de este año, que fueron múltiples de conferencias y demás, para todos los que quieran hacer consultas o interconsultas con ellos. Así que estamos armando todo un listado de todos estos profesores que tan buenamente, tan maravillosamente han regalado ese conocimiento para que los demás los consulten o quieran hacer consultas, porque nos están pidiendo eso a la universidad. Y bueno, no sé si querés decir algo más, Ari, o ya estamos. Es interesante, acá una doctora, vi otras preguntas, algunas no las comprendí totalmente, pero acá la última que dice si está incorporado en algún repertorio. Sí, en el Complete Dynamics, que tiene una edición browser, lo puede descargar hoy mismo y ya en su ordenador, está bien representado el remedio. Miren, lo que les quiero decir para finalizar, gracias Marcelo, gracias Miguel Candegave, gracias a la Universidad Candegave, gracias a todos los colegas de Argentina y de todo el mundo que están hoy aquí. Aquí es un día de invierno, soleado, de mis días preferidos. Sería un día lindo para estar al aire libre. Ojalá podamos salir rápido de este problema que nos aqueja. Creo que está buenísimo ser homeópata y ver cómo ayudamos a nuestros pacientes desde nuestro lugar. La semana que viene van a tener el placer de escuchar a Gustavo Cataldi, presidente de la Liga Médica Homeopática Internacional. Hoy escuchamos a Marcelo, con quien tenemos una gran amistad desde hace tantos años, un amigo entrañable, él y su familia. Así que decirles lo siguiente, que es lo que yo les quisiera transmitir. Uno, como docente, le tiene que transmitir a los alumnos una forma de trabajo. Yo pienso que así tiene que ser. Y después, como el cisne, tiene que volar el discípulo de uno o el quien ha aprendido de uno a ver cómo vive él, de qué manera vive la medicina y en particular la homeopatía, que es un estilo de vida. Entonces, yo en mis clases, ustedes van a ver que soy muy estricto para la consignación de los síntomas, para ciertas cuestiones, porque soy doctrinario, no soy ni antiguo ni rígido, muy por el contrario, acepto todo lo que veo porque estoy al tanto de todas las cosas que pasan a nivel mundial con la homeopatía, pero creo que uno, cuando forma un médico, le tiene que enseñar cómo se hacen las cosas y hacerlas bien. Síntoma homeopático es palabra mayor. La consulta clínica tiene una forma de ser tomada la historia clínica. Si uno trabaja bien, va a poder curar un montón de pacientes y va a tener una actividad muy fructífera y va a ayudar mucho a la sociedad y va a ser un camino para uno mismo de crecimiento. En eso los quiero yo impulsar, a que se formen, estudien con una metodología que sea basada en principios de fácil comprensión, como nos decía el maestro Samuel Hahnemann. Nada más que eso.
Bueno, Ariel, muchas gracias. Estás comprometido con los de las dinamizaciones, ¿eh? Dale, Ponemos la fecha. dale. Bueno, y gracias a todos por estar nuevamente con nosotros, por acompañarnos. Fuimos más de 120 hoy entre el chat y Facebook. Como siempre digo, se los agradezco de corazón. Lo mejor que nos ha pasado este año ha sido esta repercusión con ustedes y estar cerca de tanta gente a los que no podríamos ver en este mundo acuartelado, en la cuarentena, y que nos sentimos tan distantes. Bueno, esto es de alguna manera crear un espacio donde nos sentimos más juntos, y aprovechando esta charla, esta conferencia del Cisne, podamos hacer una conjunción amorosa de las ideas entre todos. Así que bueno, muchas gracias a todos, que les vaya muy bien. Nos volvemos a ver el jueves con el doctor Cataldi. Gracias a Dios. Adiós.